La misericordia y la fe. Reflexión sobre la misericordia. La palabra misericordia viene del latín miseri, necesidad, cordis, del corazón, que nos habla de hacer nuestros las necesidades de otro. Esa necesidad del corazón propio de adherirse al sufrimiento o necesidad de otro, semejante. Es la razón principal que nos hace hombres o mujeres cristianos, puesto que al ser parte del cuerpo de Cristo, el dolor, sentimiento o necesidad de otros debe volverse propia y buscar junto con el sufriente encontrar la razón y consuelo que se le puede dar. El acercarnos sin miedo a aquel que sufre, el insertarnos y hacer propio el sufrimiento, el acompañar la necesidad buscando solucionarla como si fuera propia, es un acto que sale del amor, pues vemos en el otro la oportunidad de manifestarle nuestra pertenencia al cuerpo de Cristo. Y en esa participación hacernos una con Él, compartiendo la vida, experiencia, bien y gracia que Dios nos provee. Así darle dignidad a su indigencia, darle compañía a su soledad, darle consuelo a su sentimiento y darle luz a su tiniebla, abriéndole las puertas de amor donde puede solucionar aquello que lo mortifica, o por lo menos sentirse acompañado y atendido en aquello que antes se sentía solo y abandonado. La misericordia entonces es un acto personal, íntimo y de coherencia de fe que surge de un llamado personal que Dios nos hace al hacernos sensibles de la tragedia de un hermano, al cual nos llama a atender y acompañar, poniéndonos en la disposición de bienes y gracias que podemos emplear en su auxilio, siendo solidarios con su emoción, sentimiento, carencia y dolor, llenándonos de compasión, acompañarlo en su fragilidad para darle sostén, compartiendo vida y bien para atender su necesidad, dejando que la luz de Dios se proyecte a través de nosotros para iluminarnos en nuestra oscuridad y descubrirnos hermanos y llenarnos de confianza y amor. El ver a Jesús de la misericordia que después de su sacrificio en la cruz, donde obtuvo una vez y para siempre con su muerte, nos da el signo del pacto de Dios para que cada hombre o mujer pueda ser salvado del mal, pueda ser limpiado de su pecado y perdonado de su culpa. Mas el signo de su resurrección nos confirma ese poder de acompañarnos y compartir la vida, llenarnos de bienes y gracia para atender a los hermanos que sufren, que caen, que se aíslan, que se sienten desamparados y abandonados, para que con el ejemplo de Jesús acudamos, lo veamos y compartamos con ellos su angustia, temor y carencia. Así desde lo profundo de su pesar, lo llevemos a la seguridad de la atención de la comunidad. La misericordia es sentir la necesidad del corazón que nos pide actuar, que se rompe y sufre al ver al hermano que su vida ha caído en la indigencia y con sus fuerzas es incapaz de salir del dolor y la angustia. Por ello es el mismo Dios quien nos llama, enternece nuestras entrañas, nos hace sensibles a la necesidad, pero nos ilumina para podernos acercar sin lastimar su dignidad, sin agredir su individualidad, sin perturbar su voluntad, así animarlo a compartir su tragedia y dejarse acompañar por alguien que quiere manifestar el amor de Dios. Mas también cada uno de nosotros debemos tener la humildad de dejarnos tocar por la misericordia de Dios, que anima a nuestros hermanos, más aún aquellos que son testigos de nuestra vida, para atendernos en nuestra aflicción y acompañarnos a encontrar ese consuelo que proviene de Dios y se manifiesta en la presencia de aquellos que nos han enviado. La Pascua sin misericordia no tiene ningún sentido. El vivir en la misericordia de Dios es vivir en la seguridad de su presencia, de su amor y de su providencia.